Every time you figure out some way of providing tools and services that empower other people to deploy their creativity, you're really onto something. El 16 de julio de 1995 fue el día en que, en un pequeño garaje de una casa alquilada, Jeff Bezos comenzó su negocio de venta de libros en línea, Amazon. Este fue el punto de partida de lo que eventualmente llevaría a una de las mayores empresas de tecnología multinacionales estadounidenses que ha impactado y cambiado el mundo tal como lo conocemos. Su formación en ingeniería eléctrica e informática en la Universidad de Princeton le allanó el camino hacia el mundo empresarial. Inicialmente dio sus primeros pasos en una compañía de fibra óptica y más adelante desempeñó un papel en Wall Street. Sin embargo, en 1994 Bezos tomó el riesgo de dejar su trabajo y en 1995 nació Cadabra.com, una librería en línea que ofrecía más de 200,000 títulos disponibles para pedido incluso por correo electrónico. Poco después la empresa adoptó el nombre de Amazon, en honor al río Amazonas. I was working at a financial firm in New York City with a bunch of very smart people. And I had a brilliant boss I much admired. I went to my boss and told him I was going to start a company selling books on the internet. He took me on a long walk in Central Park, listened carefully to me, and finally said, "That sounds like a really good idea, but it would be an even better idea for someone who didn't already have a good job." Si deseáramos extraer lecciones del éxito de Jeff, ¿qué indicios descubriríamos? ¿Qué acciones emprendió para destacarse entre otros empresarios y lanzarse a empresas más allá de nuestras fantasías más audaces? A continuación te presento algunas reflexiones sobre cómo y por qué Jeff Bezos ha alcanzado el triunfo. Pero antes de continuar te pido que dejes tu gran like en este video y te suscribas a este canal activando la campanita de notificaciones. Y ahora, entremos en materia. Tu marca personal. Bezos entendió que la marca personal es esencial en los negocios. La percepción del mercado sobre uno a menudo es más crucial que la realidad. No se trata de quién eres, sino de lo que los demás creen que eres. Cada acción y palabra que emanas te posiciona de una u otra manera en la mente de quienes te rodean. Incluso si no haces ni dices nada, la gente aún formará una opinión sobre quién eres. Todos poseemos una marca personal, consciente o inconscientemente, y lo crucial radica en si decides gestionarla de acuerdo con tus deseos. Tu visión. Amazon tiene una visión centrada en el cliente con una obsesión por satisfacer sus necesidades. Y esta obsesión por el cliente es la piedra angular de las empresas exitosas. If you want to be an entrepreneur, the most important thing is to be customer obsessed. So don't satisfy your customers. Figure out how to absolutely delight them. That is the number one thing, whoever your customers are. ¿Cómo hacerlo? Para prosperar debes ponerte en el lugar de tus clientes y brindar un servicio de calidad, precios competitivos, simplicidad y un excelente servicio postventa. Así que es fundamental preguntarse constantemente qué se puede mejorar y cómo lograrlo. ¿Qué es lo que le proporcionas a los posibles clientes que ninguna otra persona puede ofrecer? Como Jeff explica, ser capaz de cumplir con lo que prometes y no sobrecargarte ni quedarte corto tiene un gran impacto en si tu negocio es exitoso. When planning a business like this, I think to sort of look at what is the brand promise that you're going to make to customers. And the brand promise that you make has to actually coincide and very, very closely with the things that you can deliver. And in our case, that led to the name of Amazon.com. It's basically Earth's biggest river, Earth's biggest bookstore. And we wanted to use this large selection to be able to build an authoritative store. Authoritative means a few things: authoritative selection, authoritative prices, and authoritative information about books so that you can make a purchase decision. And the internet allowed us to do all those things. We could have more selection. We could also have lower prices because we don't have to have retail real estate in high traffic areas that's very expensive. Inventorying books in those spaces is very expensive. We get to inventory our books in very low cost warehouse space. It's also possible to have more information online about products than you could ever have in a physical shopping environment.
So you can really build an authoritative store. Trabaja duro. El trabajo duro y la diversión no son incompatibles. Al fusionar trabajo y placer, uno puede aspirar a hacer historia. El talento y la satisfacción están estrechamente ligados al placer. Muchas personas ven el trabajo como una carga diaria, una forma de subsistencia, y esto dificulta en gran medida su capacidad de hacer contribuciones trascendentales. El trabajo duro juega un papel importante en la creación de un negocio. Ser capaz de llegar al mercado con un negocio exitoso en el momento adecuado, con los productos adecuados y una estrategia de negocio bien pensada, es un paso en la dirección correcta para ayudar a que tu negocio prospere y tenga éxito. You can have a job, or you can have a career, or you can have a calling. And if you can somehow figure out how to have a calling, you have hit the jackpot, because that's the big deal. And one of the most important choices that each of us has, and you know this just as well as I do, is you can choose a life of ease and comfort, or you can choose a life of service and adventure. And when you're 80, which one of those things do you think you're going to be more proud of? You're going to be more proud of having chosen a life of service and adventure. Sé tu pasión. Muchas veces nos encontramos luchando por encontrar nuestras pasiones, tratando de forzar un interés en nosotros mismos. Sin embargo, es importante recordar que nuestras pasiones nos eligen a nosotros y no al revés. Do something you're very passionate about, and don't try to chase what is kind of the hot passion of the day. Así que escucha tu interior. Lo que quieres ya lo sabes. Solo tienes que escucharte y dejar que se manifieste. Evita las tendencias superficiales. Hay mucha gente insatisfecha por dejarse seducir por el glamour de lo actual. Así que aléjate de las tendencias y enfócate en ti. Sé auténtico. Si lo que haces te aleja de tu esencia y de tu autenticidad, nunca podrás estar satisfecho, aunque económicamente te vaya bien. Descubre tu marca propia. La asesora de marcas Jean Meridor decía: la marca propia se refiere a determinar quién eres en lo más profundo de ti mismo, en lugar de inventar una marca con la que te gustaría ser percibido. Passion, you have got to have some passion for the arena that you're going to develop and work in. Because otherwise you're going to be competing against people who do have passion for that, and they're going to build better products and services. You can't be a mercenary, you have to be a missionary. Missionaries build better products and services, they always win. The mercenaries are just trying to make money, and paradoxically, the missionaries always end up making more money. You have to pick something that you actually have a genuine passion for. You have to take risk. Dosis de sabiduría. Cuando los sueños son prestados, los resultados suelen ser previsibles para mal. Toma riesgos y acepta el fracaso. Tienes que estar dispuesto a tomar riesgos, porque si tienes una idea de negocio en la que no hay riesgo, es probable que esa idea ya esté siendo desarrollada por muchas personas y la están desarrollando bien. Adicionalmente, debes ser consciente de que tu negocio es un experimento y como tal pueda que fracase. Así que debes prepararte para aceptar el fracaso. Esto es esencial para la innovación en entornos competitivos. You have to be willing to take risk. If you aren't going to take risk, if you come up with a business idea, there's no risk there, you're probably, it's probably already being done. Those ideas are already being done. They're being done well by many, many people. So you've got to have something that might not work. And so you have to accept that your business is going to be, in many ways, an experiment, and it might fail. And that's okay. That's what risk is. The good news is at Amazon, we still take risks all the time, and we encourage it, and we talk about failure. We should be failing. Our failures have to grow with the company. We need big failures if we're going to be moving the needle. We need to have, billion-dollar scale failures. And if we're not swinging hard enough. Aprende continuamente. La constante búsqueda de aprendizaje es crucial y la complacencia puede ser contraproducente. Aquellos que no se esfuerzan por mejorar continuamente se quedan atrás. El éxito en la actualidad es más accesible que nunca.
pero también es más efímero. La mejora continua es esencial y en la mayoría de los mercados debes correr mucho solo para mantener tu posición. En los tiempos actuales, quien no tenga vocación y obsesión por la mejora continua, lo pasará mal. Y es que no se trata de aportar valor al mercado, sino de ser capaz de hacerlo de manera recurrente. Military phrase that I especially love, and it says, slow is smooth and smooth is fast. And I have seen that in every endeavor I've ever been in. That's the kind of thing that really allows you to make progress. You know, you get certain gifts in life and you want to take advantage of those, but I guess my advice on adversity and success would be to be proud not of your gifts, but of your hard work and your choices. So, you know, you may be, the kinds of gifts you get in life, you know, you might be really good at math. It might be really easy for you. That's a kind of gift. But practicing that math and taking it to the next step, that could be very challenging and hard. Tú eres tus elecciones. Nuestras elecciones son las que forjan nuestro camino en la vida. Ya sea con una llamada telefónica, una conversación con un desconocido o enfrentar a tu jefe. Cada elección tiene un impacto. Así que la próxima vez que te encuentres en una encrucijada, recuerda que eres tú quien tiene el poder de decidir. La libertad individual siempre existe y cada decisión, por más pequeña e insignificante que parezca, va moldeando nuestro futuro. Cada elección que hacemos genera consecuencias, ya sea en un sentido positivo o negativo, y el conjunto de todas estas decisiones conforman nuestro destino. Así que no subestimes el poder de tus elecciones. Como dice Anderson Cooper, somos nuestras elecciones. Entonces, ¿qué elecciones tomarás hoy para crear el futuro que deseas mañana? La decisión está en tus manos y el destino está esperando que lo moldees a tu manera. So it really was a decision that I had to make for myself. And the framework I found, which made the decision incredibly easy, was what I called, which only a nerd would call, a regret minimization framework. So I wanted to project myself forward to age 80 and say, okay, now I'm looking back on my life. I want to have minimized the number of regrets I have. And you know, I knew that when I was 80, I was not going to regret having tried this. I was not going to regret having wanted, trying to participate in this thing called the internet that I thought was going to be a really big deal. I knew that if I failed, I wouldn't regret that. But I knew the one thing I might regret is not ever having tried. And I knew that that would haunt me every day. And so when I thought about it that way, it was an incredibly easy decision. And I think that's a very good, it's if you can project yourself out to age 80 and sort of think, what will I think at that time? It gets you away from some of the daily pieces of confusion. I left this Wall Street firm in the middle of the year. When you do that, you walk away from your annual bonus. That's the kind of thing, then the short term can confuse you. But if you think about the long term, then you can really make good life decisions that you won't regret later. Most regrets, by the way, are acts of omission and not commission. Marketing. Nos basamos principalmente en la recomendación personal. No en vano, Internet es un poderoso medio de difusión en la actualidad. En la red existe una inteligencia colectiva a la que acuden numerosos consumidores para obtener información. Si lo que ofreces satisface al cliente, él también te satisfará a ti, hablando favorablemente y promocionando tus productos, servicios o marcas. El boca a boca siempre ha sido una de las estrategias de marketing más efectivas, pero en la actualidad, gracias a Internet, su impacto se multiplica, lo que aumenta aún más su relevancia. Your life, the life you author from scratch on your own, begins. How will you use your gifts? What choices will you make? Will inertia be your guide, or will you follow your passions? Will you follow dogma, or will you be original? Will you choose a life of ease, or a life of service and adventure? Will you wilt under criticism,
Or will you follow your convictions? Will you bluff it out when you're wrong? Or will you apologize? Will you guard your heart against rejection? Or will you act when you fall in love? Will you play it safe? Or will you be a little bit swashbuckling? When it's tough, will you give up? Or will you be relentless? Will you be a cynic? Or will you be a builder? Will you be clever at the expense of others? Or will you be kind? Quisiera escuchar tus pensamientos en los comentarios, así que por favor dale me gusta y comparte este video con tus amigos y familiares. Como siempre, mantente financieramente inteligente. Que tengas un bonito día y nos vemos en el próximo video.